a este su culto de domingo de la iglesia de Chapel at Wayne, ahora a través de las plataformas sociales de Facebook, YouTube. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en este precioso día, que la misericordia, el amor, la paz, el amor del Padre, la comunión del Hijo esté sobre todos y cada uno de ustedes, de sus vidas y de sus familias. Qué bueno que nos acompañen, qué bueno que también usted comparte con otros y se une en su casa, como están haciendo muchos grupos, para juntos alabar y glorificar el nombre de Dios en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Queremos, como siempre, recordarles que nuestra iglesia tiene bastante actividades durante la semana, los lunes a las 2 de la tarde, los viernes a las 8 de la noche. Busquemos su rostro con el pastor Víctor Ríos, un servidor. Tiempo de oración. Los miércoles, el pastor Scott y su esposa, grupos pequeños virtuales, estudio bíblico a las 8 de la noche, Facebook Live. Usted no se lo puede perder. Los jóvenes, los niños, tienen clases los domingos con sus respectivos líderes. Y por supuesto, no se olvide que la página web de nuestra iglesia es thechapel.org, donde usted puede conseguir más información sobre los servicios y las actividades en inglés. También es el lugar donde los miembros de la iglesia pueden continuar contribuyendo con sus diezmos y ofrendas. Si usted necesita comunicarse con el pastor, la dirección es victor@thechapel.org. Usted puede enviarnos un email para pedir información, si necesita algún tipo de ayuda, alguna oración, y con gusto le vamos a contestar. Hoy, mis queridos hermanos, queremos hacer énfasis en el tema de la reapertura. Como dijimos durante la semana, a los que nos escuchan en los diferentes programas que tenemos, no tenemos una fecha todavía de cuándo los templos de Lincoln Park, Montclair y Wayne van a ser abiertos. Pero algo interesante pasó esta semana. Muchos de ustedes probablemente ya se dieron cuenta de que Andy Stanley y la iglesia que él pastorea tomaron la decisión de que ya no van a abrir la iglesia en lo que queda de año. O sea que los templos de ellos reabrirán el año que viene. Y eso es importante porque la iglesia de Andy es una de las iglesias del network con el que nosotros trabajamos y tenemos contacto. Ustedes saben que tenemos contacto con la iglesia Liquid Church, con otras congregaciones del área, donde juntos, orando y evaluando la situación, estamos tomando las decisiones que tienen que ver con la reapertura. Si bien nosotros no vamos a hacer lo que hagan otras iglesias necesariamente, o no nos vamos a guiar por lo que otras congregaciones decidan, pero sí los pastores de todas esas iglesias estamos trabajando juntos, tratando de determinar qué es lo mejor para la iglesia. Así que yo quiero ponerles a ustedes ahora mismo un resumen de la entrevista que Andy dio en CNN. Le pusimos los subtítulos en español lo mejor que pudimos para que usted, si no habla inglés, entienda lo que le está diciendo. Y después del video, yo voy a terminar explicando lo que él dijo. Ahí lo tienen. Sunday. Joining me right now is the pastor of North Point Church, Pastor Andy Stanley. Pastor, thank you for being here. It does not go unnoticed when a pastor with your reach says that he can't keep his congregation safe. What are you seeing that led you to this decision? Well, first, Kate, thanks for having me on. This really was, the context of our decision was we want to love our neighbors, we want to be a good neighbor, and we want to love our neighborhoods, and we're for our communities, and we don't want to accidentally do something to our communities. And you understand this, your viewers understand this. We have to go to the grocery store, we have to go to the drugstore, we have to go to work. We don't have to go to church. So we have chosen to bring church to the people in our community. Actually, well, a church is an essential service, but a 1-hour worship service with hundreds of people, or in our case, thousands of people all crammed into a room, is not an essential service. Closed. But a 1-hour worship service, hey, we can do that at home, and as everybody listening understands, we can worship wherever we choose to worship. So that's a good. This is a good reminder of that. That it's just one facet. What would you need to see to feel comfortable opening back up for Sunday service? Well, I don't know the answer to that question, to be honest. Obviously, a vaccine or herd immunity, or the kinds of things that we're all becoming more familiar with. But I really would trust the CDC. I would trust what doctors are telling us. An interesting thing, Kate, Andy, we know this was a difficult decision,
but for the protection of not just the church, but the communities around the church, this was the right decision. So interesting thing about difficult times is people instinctively, not 100%, but people instinctively look up. More people come to faith in difficult times than in the wrinkle-free days. I think, just about everybody we know that's a Jesus follower or somebody who has a sincere faith, part of their story was not things were so perfect, I put my faith in God. It's generally things were so difficult, I finally looked up and God brought someone into my life. People, I think when we open the churches and it's safe, I think a lot of people are going to come back maybe for the first time in a long time, but that depends, I'm convinced, on what the church does in the meantime. And if we become insider focused as churches and just try to take care of our own, not only is that a huge mistake, it is certainly not an indicator that we are following Jesus. So I think this is, as difficult as this is for most people, it is also an opportunity for the church. And we're not going to get it perfect, but we're going to certainly do our best to be the hands and feet of Jesus in our communities. And part of that, as strange as it sounds, is suspending our worship services on Sunday morning. Strange, but strange times. Pastor Andy, thank you very much for being here. Carrie. Thank you very, very much. It's been a pleasure. Amén. Como se dieron cuenta, Andy en el video, en la entrevista con CNN, él dice varias cosas que vale la pena señalar, recordar. Si usted quiere ver el video completo, está en nuestra página en Facebook, en inglés, por supuesto, la entrevista con CNN. También lo puede encontrar en YouTube. Él dice que la razón principal por la que ellos tomaron esa decisión fue porque ellos no podían garantizar la seguridad de los miembros de la iglesia. Y eso es muy importante porque al final del día, eso es lo que más nos preocupa. Otra cosa que él dijo es que el culto del domingo es solamente una parte de todas las cosas que la iglesia hace. Y el caso nuestro es igual, mis queridos hermanos. El culto del domingo es muy importante, pero son 1 hora, 2 horas que la mayoría de personas pasan en el templo. Y es solamente una parte de lo que la iglesia hace por la comunidad y por el servicio a Dios. Él dice que cuando tomaron la decisión de cerrar, el 85% de la iglesia estuvo de acuerdo, pero había un 15% que se opuso y no estuvo de acuerdo. Y usted sabe que siempre va a ser así, siempre va a haber un grupo que no va a estar de acuerdo o que no le va a gustar la decisión que nosotros tomamos. Pero, como siempre, nosotros lo que necesitamos hacer es aquello que está en función de beneficiar a la mayoría. Él dice que también la comunidad médica y profesional, las diferentes agencias aplaudieron la decisión que ellos tomaron de no abrir ya los templos este año por el tema del coronavirus. Él dice que para adorar a Dios no hay que estar necesariamente en 4 paredes. También dice él en la entrevista que ellos pretenden ser las manos y los pies de Jesucristo aquí en la tierra. Que si bien los templos están cerrados, la iglesia continúa abierta. Y yo creo que esa siempre ha sido una de las mejores declaraciones que se ha repetido en toda esta situación. Los templos están cerrados, pero la iglesia de Jesucristo sigue abierta. Y porque la iglesia sigue abierta, hoy nosotros nos reunimos de manera virtual para rendirle culto a Dios, comenzando como siempre por medio de las alabanzas. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey,
tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nube sobre todo eres digno de alabar. Mi miseria, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Mi miseria, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Puedo vivir en ti confiado, eres mi Dios y mi Señor. Tu mano nunca me abandonará, en todo momento aquí estarás. Si en el desierto a tu pueblo alimentaste, tu alimento no me faltará. Jesús es mi sustento, mi alimento, mi oasis, ese es mi Jesús, maná del cielo en mi desierto. Mi oasis, eres mi Jesús. No anhelo bienes ni riqueza, fuera de ti no hay nada bueno. Aunque todo falte en este mundo, completo estoy, te tengo a ti. Tu palabra guía a tu pueblo, esperaré. Tu alimento no me faltará. Jesús es mi sustento, mi alimento, mi oasis, ese es mi Jesús, maná del cielo en mi desierto.
es mi Jesús. Mi oasis, ese es mi Jesús. Mis queridos hermanos, les invito a que leamos juntos el pasaje que consideraremos en el día de hoy, el cual se encuentra en Jeremías capítulo 31. Vamos a leer los versos 10 al 17. Palabra de Dios en Jeremías capítulo 31, versículo 10 al 17. Le invito a que allí donde usted está nos siga en la lectura. Palabra de Dios. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo cuidará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor rescató a Jacob, los redimió de una mano más poderosa. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión. Disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite. Las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Entonces los jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y les consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes a mi pueblo, afirma el Señor. Así dice el Señor. Se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Así dice el Señor, reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo, afirma el Señor. Y versículo 17, que le da título a nuestro mensaje en el día de hoy. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por la esperanza que tú nos das en tantos pasajes de la Biblia. Y aquí, oh Dios, donde una vez más escuchamos tu voz diciendo, hay esperanza para nuestro futuro. Y nosotros creemos en ti y creemos en tus palabras. Permítenos abrazar con fe la palabra tuya en el día de hoy, para encontrar en cada una de nuestras vidas esperanza para nuestro futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Richard Sibbels, uno de los grandes predicadores puritanos de Cambridge, Inglaterra, y que murió en el año 1635, escribió un libro, 175 páginas, de un libro basado única y exclusivamente en el Salmo 42, versículo 5. Todo un libro basado en un versículo de la Biblia. Él fue llamado el dulce cuentagotas. Y ponga atención, dice, ¿por qué le llamaron así? Debido a la confianza y la alegría que sus sermones comunicaban a las personas que lo leían. Él llamó su libro El conflicto del alma consigo misma, porque según él, el Salmo 42, versículo 5, eso es exactamente lo que contiene. El alma discutiendo con ella misma, el alma predicándose a ella misma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Alguien dijo una vez que el mejor sermón que tú y yo podemos predicarnos a nosotros mismos es un sermón de 3 palabras. Espera en Dios. El mejor sermón que usted y yo podemos predicarnos es un sermón de 3 palabras.
espera en Dios. El salmista, es interesantísimo cómo él lucha por mantener la esperanza en Dios. Y eso es algo que es muy normal en la vida de los cristianos. Y es importante que nosotros nos adueñemos de esa verdad para que no seamos negligentes en nuestra tarea de aferrarnos a la esperanza, porque lo contrario puede ser muy peligroso para nuestras vidas espirituales. La oración nuestra en el día de hoy, mis queridos hermanos, es que nosotros podamos concentrar nuestra atención en la esperanza cristiana en este domingo y en todos los demás domingos que vamos a estar predicando sobre el tema de la esperanza. Nuestra oración es que desde el fondo de las presas de nuestras almas, los grandes generadores hidroeléctricos de alegría y de amor, de audacia y de resistencia, se agiten con un nuevo poder para la honra y la gloria de Dios. Y queremos comenzar con una pregunta muy básica que se va a repetir muchas veces en nuestros mensajes. ¿Qué cosa es la esperanza? Específicamente, ¿qué es la esperanza bíblica? Porque no nos queremos limitar a la definición de esperanza que encontramos en el diccionario. Tenemos que saber de qué estamos hablando si queremos llegar lejos en lo que tiene que ver con la comprensión de lo que la Biblia enseña como la esperanza verdadera. Nosotros, los seres humanos, normalmente utilizamos el término, la expresión, el concepto de la esperanza de por lo menos tres maneras. Vamos a verlas una por una. Primero, nosotros usamos el concepto de la esperanza como un deseo de que algo bueno pueda suceder en el futuro. Yo espero sacarme la lotería. Yo espero poder casarme algún día. Yo espero poder conseguir ese trabajo. En otras palabras, nosotros tenemos, como dije ya, la esperanza, el deseo de que algo bueno va a suceder en el futuro. Eso es una manera de usar la esperanza en el contexto del mundo. Número dos, nosotros tenemos o usamos el concepto de la esperanza como la definición de algo bueno que va a suceder y cuyo resultado es el que estamos esperando. Por ejemplo, si usted va a tomar un examen, usted dice, yo espero pasar el examen. O si una persona va a ser sometida a una operación, usted dice, yo espero que la persona salga bien de la operación. La diferencia con el punto número uno no es solamente que esperamos que algo bueno suceda en el futuro, pero algo que sabemos que va a pasar. En este segundo punto, queremos que the outcome, el resultado, sea en favor nuestro. Número 3, usamos el concepto de la esperanza cuando deseamos que lo que va a producir algo bueno en el futuro o va a dar al traste con el resultado que estamos esperando sea algo que se produzca. Por ejemplo, me explico. Voy manejando un vehículo, se me está acabando la gasolina y la próxima estación está a 60 millas. Yo tengo la esperanza de que la gasolina que tengo alcance, no se gaste antes de tiempo para yo poder llegar al lugar donde me he propuesto. En otras palabras, el objeto de nuestra esperanza tiene que darse para que lo que nosotros deseamos se produzca, porque esa es nuestra única esperanza. En pocas palabras, lo resumo, los 3 puntos son: un deseo de algo bueno en el futuro, la obtención de la cosa buena que estamos deseando y que la base para lo que se va a producir pueda ser obtenido. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia,
vemos que el concepto de la esperanza bíblica no tiene nada que ver con ninguno de los tres puntos que nosotros acabamos de explicar. Incluso pudiéramos decir que es lo opuesto, lo contrario a estas tres aclaraciones o acercamientos, approach, que nosotros hemos descrito. No estamos diciendo que en la Biblia el concepto de esperanza no tiene nada que ver con algo bueno que va a suceder en el futuro, con algún resultado positivo de algo que esperamos o que se den las condiciones necesarias para nosotros obtener los resultados positivos que deseamos. Lo que estamos diciendo es que, ponga atención, que esto es lo más importante. Normalmente, cuando la persona piensa en esperanza basada en los conceptos que acabamos de mencionar, eso no es esperanza, eso es desesperanza, eso es incertidumbre, porque la persona no tiene ninguna garantía de que lo que desea o lo que anhela se va a producir. En vez de esperanza, realmente de lo que estamos hablando es de incertidumbre. Incertidumbre particularmente en las cosas que tienen que ver con el futuro. Yo espero graduarme algún día. Yo espero que mi mamá se salve de la operación. Yo espero que el carro no me deje botado. Casi siempre otra vez es más incertidumbre que esperanza misma. Normalmente, cuando nosotros expresamos esperanza en esos términos y esto es incertidumbre, lo podemos contrastar entonces con la esperanza bíblica. Y yo quiero que en el día de hoy nosotros nos concentremos en lo que la Biblia define, enseña, presenta como la esperanza bíblica, que al contrario de lo que hemos descrito, es una expectativa segura de que algo bueno va a suceder en el futuro. La esperanza bíblica no solamente desea que algo bueno va a suceder. La esperanza bíblica está segura, está consciente, está confiada de que lo que nosotros esperamos lo recibiremos. Ahora, debe cambiar un poquito el tema para luego hacer una conexión y volver al tema de la esperanza. Todas las culturas, si usted lee los libros de las diferentes culturas que han existido en la humanidad, en todas ellas nosotros encontramos individuos que se pueden catalogar como héroes, the heroes, en cada cultura. Aquí en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en las películas, right? Principalmente en las novelas, Luke Skywalker, que maneja la nave que destruye de Death Star y le da la victoria a los rebeldes. Michael Jordan, que hace el último incesto, el deportista que mete el último gol, el general que en el último momento libra al pueblo del enemigo, James Bond, que salva al mundo de los villanos que los querían destruir. Todos nosotros admiramos a los héroes. Admiramos a los héroes de la vida real y admiramos a los héroes de las historias y nos identificamos con ellos de algún modo. ¿Saben por qué? Una de las razones por la que nosotros nos identificamos con los héroes, alguien dijo, es porque en el fondo tú y yo también queremos ser algún tipo de héroe. Tú y yo queremos ser alguien especial. Tú y yo queremos hacer la diferencia para alguien. Tú y yo tenemos la necesidad de sentirnos importantes. Y alguien dijo que la necesidad de sentirse importante muchas veces es más fuerte que la necesidad de alimento, la necesidad de agua o la necesidad de supervivencia. Cada uno de nosotros quisiera abrazar una causa que es mayor que nosotros mismos. La otra razón, y la que tiene que ver directamente con el tema que estamos tratando en el día de hoy, la razón por la que nos encantan las historias de héroes es porque los héroes nos traen esperanza y el ser humano nunca quiere renunciar a la esperanza.
¿Cuándo es que aparecen los héroes en la película? ¿Cuando todo el mundo está en la playa disfrutando de piña colada y el cielo está azul? No. Los héroes casi siempre aparecen en las películas cuando la situación está difícil, cuando parece que ya no hay esperanza, cuando el enemigo está a punto de vencer, cuando el mundo se está a punto de acabar, cuando se acaba el agua, cuando se acaban las municiones, cuando el tamaño del enemigo es extremadamente más grande que el nuestro y cuando supuestamente ya no hay esperanza. De repente se oye el grito de la caballería, de repente aparece el héroe montado en un caballo, de repente aparece aquel que viene a salvar el día. Y como decía ya, y dicen los expertos, la razón por la que nos encanta tanto el tema de los héroes es porque ellos siempre traen consigo esperanza. Y a Dios, mis queridos hermanos, le encanta darnos a nosotros historias de héroes que también le han devuelto en algún momento la esperanza al pueblo. ¿No me cree? Piensen en Abraham, cuando fue y rescató a Lot de mano de los elamitas y venció al enemigo y rescató a sus familiares, a las mujeres. ¿A usted le gusta la historia de Rocky, que aguantó muchísimos golpes pero al final venció? Compárenla con la historia de José en la Biblia, que pasó muchísimas crujías, como decimos en mi país, pero al final salió victorioso, y no solamente salió victorioso, sino que rescató a la humanidad prácticamente de una hambruna. Piensa en Moisés, que cuando el pueblo de Israel pensaba que ya no había esperanza para ser librado, se aparece Moisés con mano poderosa y saca al pueblo de Egipto. Piensa en Gedeón, cuando el pueblo estaba siendo atacado por los enemigos. Gedeón y sus 300 se levantaron y le dieron una victoria al pueblo. Usted ha visto la película 300, los 300. Bueno, el verdadero héroe de los 300 es Gedeón en la Biblia. Uno de los jueces más importantes que han existido. Y su victoria contra los filisteos. Dios es un Dios de héroes. Dios es un Dios que siempre nos está dando a nosotros ejemplos de personas que vienen a rescatarnos en el último momento y devolvernos la esperanza. Y eso también fue exactamente lo que hizo Jesucristo cuando vivíamos en este mundo. La Biblia dice, sin Cristo y sin esperanza. Cristo vino y nos devolvió la esperanza. Cristo vino y nos dijo, no se ha acabado el juego todavía. El enemigo todavía no ha vencido. Todavía nosotros podemos salir victoriosos. Y en la cruz se llevó a cabo la demostración de héroe más grande que la historia ha conocido. Hermanos, no importa lo mal que estén las cosas, siempre hay esperanza para el pueblo de Dios. En medio de nuestros problemas, en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra carestía. El pasaje que hemos leído, en el contexto de la historia que tiene que ver con el libro de Jeremías, se narra el dolor, el desconsuelo, la desesperanza del pueblo en medio de una situación difícil, producto principalmente de su pecado, pero aún allí, en medio de tanta desesperanza y dolor, Dios le trae al pueblo una palabra de esperanza. Y el versículo que leímos, el versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice, hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Así mismo dice la NTV. Hablemos un poquito acerca de Jeremías y su libro. Jeremías escribe la mayor parte del contenido de este libro, aunque algunos creen que alguien le ayudó, lo que se llamaban escribas, personas que le ayudaron a escribir el libro. Eso aparece en Jeremías capítulo 36, da evidencia de eso. Jeremías nació en el seno de una familia de sacerdotes y predicó en el reino del sur, o Judá, durante aproximadamente 40 años. La tarea principal de Jeremías, según lo describe la Biblia, era detener la corriente de idolatría y de inmoralidad que reinaba en aquel lugar. Finalmente, Jeremías va a ser encarcelado en Jerusalén. Jeremías 37. Después de la caída de Jerusalén en el 586, la deportación a Babilonia,
Los judíos que se escaparon a Egipto se llevaron a Jeremías y allí, según la tradición, Jeremías fue apedreado hasta que murió. Él comienza su ministerio aproximadamente en el año 626 a.C., en el año 13º del reinado del rey Josías, y continúa predicando hasta después de la destrucción de Jerusalén, como dijimos ya, aproximadamente en el 586. Su predicación va a coincidir con el ministerio de Sofonías, con Urías, y algunas de las palabras que se registraron en este libro tienen que ver con la situación después de la destrucción de Jerusalén. Un tema que prevalece a todo lo largo del libro de Jeremías es el tema de la esperanza, el tema de que Dios juntaría, restauraría y fortalecería de nuevo al pueblo de Israel. El tema de la esperanza. Como es un pasaje tan rico, un capítulo tan rico, no podemos concentrarnos solamente en un versículo. Vamos por lo menos a mencionar algunas de las joyas que encontramos en este capítulo. Versículo 3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado. Por eso te sigo con fidelidad. O otras versiones dicen: por eso te he mostrado mi misericordia. Versículo 10. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas. El que dispersó a Israel los reunirá y los cuidará como un pastor a su rebaño. Versículos 12 y 13. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión. Disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite. Las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Entonces los jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Y yo no sé si usted piensa como yo, pero ese versículo solamente pudiera ser suficiente para irnos. No, que estamos en la casa, ¿verdad? No hay que irse para la casa. Transformaré su dolor en alegría. Diga a la persona que está al lado suyo: Dios va a transformar tu dolor en alegría. Y si no hay nadie alrededor suyo, dígaselo usted mismo en el espejo. Versículo 7, la NBI. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Versículo 17, tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Versículo 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros en la sangre de Jesucristo y esa promesa se cumplió. Versículo 38. Vienen días, afirma el Señor, en que la ciudad del Señor será reconstruida desde la torre de Hananel hasta la puerta de la esquina. La restauración del pueblo de Dios vendría. Esperanza para el futuro. Ahora bien, muy probablemente usted ha escuchado, en medio de esta situación que estamos viviendo, el paralelo que se hace a menudo con la gripe española, the Spanish flu. Según los cálculos, en China solamente, la peste de la gripe española cobró la vida de más de 30 millones de personas, lo que equivaldría al 35% de la población de ese gigantesco país asiático. En Estados Unidos, cerca del 28% de la población padeció por culpa de la enfermedad, pereció. De 500.000 a 675.000 personas, según un estudio de la BBC de Londres. Un artículo que salió en esa época dijo: la gripe aviar que mató a 40
millones de personas. En el Reino Unido, ese mismo artículo dice que murieron 250.000 británicos. De 200 a 300.000 personas en España, la mitad de los que murieron en Francia e Italia al mismo tiempo. Entre 10 y 17 millones de personas perecieron en la India británica, según un estudio. Ahora, en medio de esa tragedia, 1918, aparece un personaje llamado Francis J. Grimke, que nació en 1850 y murió en 1937. Él era el pastor de la iglesia presbiteriana Calle 15 en la ciudad de Washington, D.C. Un afroamericano, pastor, miembro activo en la vida civil y que fue uno de los responsables de que naciera la National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, una agencia que en el día de hoy todavía defiende la causa de las personas de color. Él va a escribir en esa época una serie de artículos que cuando uno lo lee, es sorprendente la similitud de sus palabras, como si estuviera describiendo lo que está pasando en el día de hoy. Por ejemplo, dice un artículo: ahora sabemos como nunca antes hemos conocido el significado de la palabra pestilencia, el significado de la palabra epidemia, porque estamos pasando todos por este terrible flagelo de la gripe española, con su enorme tasa de mortalidad y su consecuente miseria y muerte. Cada parte de la tierra, el norte, el sur, el este, el oeste, el ejército, la marina, los civiles, las clases sociales pobres, ricos, los blancos, los negros, los altos, los bajitos, toda la tierra ha sido abrumada. Los hospitales ya no dan abasto. No hay suficientes tumbas para enterrar a los muertos. Nuestras ciudades han sufrido terriblemente. Ponga atención. Por lo que ha sido necesario, como medida de precaución, cerrar las escuelas, cerrar los teatros y hasta cerrar las iglesias. En pocas palabras, toda reunión a puerta cerrada, incluso las reuniones al aire libre. Este hombre le ofrece a su iglesia en aquella época una serie de recomendaciones o anotaciones que él entiende era necesario que ellos supieran, y lo que era cierto para ellos en aquella época sigue siendo cierto para nosotros en el día de hoy. Número uno, él dice que esta pandemia nos ha enseñado una lección de humildad. Los humanos somos vulnerables a las enfermedades y a los virus, y nos recuerda que hay cosas en la vida que nosotros no podemos controlar. Por lo tanto, nuestra dependencia de Dios tiene que ser siempre la mejor. Número dos, él dice, nosotros tenemos que aprender a seguir los consejos y las instrucciones de los expertos. Estamos hablando de un hombre que escribió hace 100 años. En sus intentos de frenar la gripe y salvar a la población, los comisionados de salud pública en Washington cerraron los teatros, cerraron las escuelas, cerraron las iglesias y las reuniones públicas. Y oigan esto, te digo que parece como si estuviéramos leyendo un periódico en el día de hoy. Él dice, hay personas que se están quejando porque no les gusta la idea de que hayan cerrado los templos y las iglesias. Pero, dice él, me parece que un asunto como este siempre es prudente someterse a las autoridades y a las restricciones, aunque sea por un momento, por el bienestar de los demás. Número 3. La gripe, en este caso, la pandemia, el virus, no discrimina por cuestiones de raza. No importa si tú eres blanco, si tú eres negro, no importa si tu piel es clara o es oscura, ella no te va a preguntar. Número 4. La posibilidad de la muerte siempre está delante de nosotros y debemos vivir con esa realidad. Grimke dice que el
Él mantuvo el pensamiento de la muerte y de la eternidad constantemente, y que el pueblo también así lo vivió. Vosotros, dice él, ustedes que no son cristianos, ustedes que todavía no se han arrepentido, que todavía están en sus pecados, que aún no se han entregado a Jesucristo, entiendan que hoy, mañana puede ser muy tarde, pero Dios envió a Jesucristo para darnos ayuda, para mostrarnos el camino de la salvación, para que a través de Cristo, el unigénito Hijo de Dios, quien murió en la cruz, tú y yo tengamos la oportunidad de tener paz con Dios. Número 5. Y con esto terminamos la parte de este gran hombre. No debemos temer, porque Dios siempre va a estar con nosotros en medio de las tormentas de la vida. Fíjense, él anota: mientras la plaga arreciaba, mientras miles morían, era un consuelo saber que estábamos en las manos de un Dios poderoso, un Dios que nos cuidaba, un Dios que nos daba seguridad, un Dios que permitía que todas las cosas funcionaran para nuestro bien, como dice la Escritura. Por lo tanto, venga lo que venga, ya sea que suframos, ya sea que nos duela, ya sea que nos enfermemos o perdamos seres queridos, no debemos alarmarnos, porque al lado nuestro está el Dios amoroso y todopoderoso. Amén. Vamos a conectar entonces una cosa con la otra. Vamos a conectar este verso con otro que encontramos en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 6, versos 9 al 12. Hebreos 6, 9 al 12. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablábamos de que los cristianos del primer siglo estaban viviendo una situación difícil donde necesitaban que alguien les devolviera la esperanza. ¿Recuerdan? Bueno, lo que está pasando con el pueblo en la época de Jeremías es parecidísimo a lo que pasó la iglesia en el primer siglo y parecido a lo que estamos viviendo nosotros en el día de hoy. En pocas palabras, en cada caso eran situaciones difíciles. Hebreos 6, 9 al 12. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Aquí se habla de esperanza y se habla de fe. Y se habla, hay una frase que se utiliza, es la plena garantía de la esperanza. Y te voy a preguntar, pastor, ¿qué significa eso? Bueno, versículo 11 significa que la esperanza que nosotros tenemos está asegurada. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio de los diferentes tipos de esperanza que eran más incertidumbre que otra cosa? Pues la esperanza de la que habla este autor en el Nuevo Testamento, que no sabemos quién es, Hebreos, dice que nuestra esperanza está garantizada. It's not wishful thinking. No es un deseo que a ver si pasa. Nosotros, al igual que el autor del libro de Hebreos, tenemos que concentrarnos y aferrarnos a esa verdad. El versículo 12 implica que hay una relación entre la esperanza y la fe, y que son casi sinónimos. Versículo 11 y versículo 12 básicamente enseñan que el resultado de la búsqueda de la esperanza es a través y por medio de la fe y de la paciencia que heredan aquellos que esperan la promesa. Persigue la esperanza para que puedas alcanzar la fe. No quiero que se vuelva, ¿verdad?, un trabalenguas, pero ponga atención. Tenemos que perseguir la conexión que hay entre la fe y la esperanza.
Cuando habla la Biblia allí de plena seguridad, versículo 11, pleroforio en griego, para los que les gusta llevar anotaciones. Esa misma palabra aparece otra vez en Hebreos 10:22, pero sin embargo allí dice la plena seguridad de la fe. La misma palabra que se traduce la plena seguridad de la esperanza. Acerquémonos con un corazón de plena seguridad de esperanza. Acerquémonos con un corazón con plena seguridad de fe. Dos palabras diferentes en el español, la misma palabra en el griego. Entonces, el significado del versículo pudiera ser: mantengámonos firmes en la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque el que prometió es fiel. La esperanza es algo que no vacila, porque está arraigada en la fidelidad de Dios. Hay certeza moral de que la voluntad y el propósito de Dios son firmes. Repito, la esperanza es algo que no vacila, porque está arraigada en la fidelidad de Dios. En pocas palabras, la razón por la que tú y yo podemos tener esperanza es porque Dios es fiel. No es esperanza en la esperanza, es esperanza en un Dios que ha demostrado que se puede confiar en Él. Amén. Bueno, ¿cuál es la relación entonces entre la seguridad de la fe y la seguridad de la esperanza? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, la esperanza es esa parte de la fe que se concentra en el futuro. Repito, la esperanza es esa parte de la fe que se concentra en el futuro. En términos bíblicos, cuando la fe se dirige al futuro, entonces la fe se puede llamar esperanza. Se lo voy a dejar de tarea para que lo mastique. La fe puede también concentrarse en el pasado. La fe puede concentrarse en el presente. Pero cuando la fe se concentra en el futuro, entonces se convierte en esperanza. La fe se puede concentrar en el pasado porque Dios ha demostrado ser fiel en el pasado. La fe se puede concentrar en el presente porque Dios ha demostrado fe en el presente. Pero cuando la fe se concentra en el futuro, se convierte en esperanza. Esa es la relación que hay entre la fe y la esperanza. Esto es lo más cercano que podemos encontrar en el Nuevo Testamento de la definición de la fe. Ahora, Hebreos también nos va a decir que la fe es la seguridad de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Ahí está resumido todo lo que hemos dicho, lo que hemos parafraseado. La fe es la plena seguridad de la esperanza. La fe bíblica, hermanos, es una expectativa segura y una convicción de que cosas buenas nos esperan a los cristianos en el futuro. Pero la fe es más que eso. La fe es la convicción, la certeza, la seguridad, incluso de las cosas que no se ven con los ojos físicos. Y por lo tanto, muchas de esas cosas son futuras. Por fe, dice la Biblia, entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios. La fe puede mirar atrás hacia la creación. La fe puede mirar hacia adelante. La fe es lo más grande. La esperanza es lo más grande. La fe es nuestra confianza en la palabra de Dios, en el actuar de Dios, en la persona de Dios. La fe y la esperanza son nuestra garantía de que todo lo que esperamos en el futuro se puede realizar porque es Dios que lo ha dicho. Hay dos razones por las que esto es importante. Número uno, una es que nos ayuda a comprender la verdadera naturaleza de la esperanza bíblica. La mayoría de nosotros sabemos que la fe bíblica es una fuente de confianza. Lo contrario es la duda. La duda es el enemigo de la fe. Pero si la esperanza es la fe en el futuro, entonces podemos ver claramente que la esperanza es una confianza poderosa, no solamente en lo que yo deseo, sino en lo que tiene o debe de suceder. Número dos, la otra razón por la cual es importante esta relación entre la fe y la esperanza es que
la vida cristiana, para la vida cristiana, la esperanza y la fe son indispensables. Usted y yo sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios. La fe es necesaria para nuestra salvación, pero a menudo nosotros no hablamos de la fe solamente para nuestra salvación. La esperanza es una parte importante de la fe, como ya lo hemos mencionado en Hebreos 11:1. Si usted quita la palabra esperanza, entonces la definición de fe no tiene ningún sentido. Por lo tanto, una está intrínsecamente ligada a la otra. Pablo, el apóstol, el gran teólogo, él se va a hacer eco de esta misma verdad. En Romanos capítulo 4, versículo 18, habla de la fe de Abraham. Y dice que Abraham fue justificado por su fe. En Romanos 4, 20 al 22, él dice: ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se afirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido, oiga bien, convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta como justicia. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Abraham estaba convencido de que las cosas que se le prometieron iban a suceder, aunque humanamente parecía increíble, porque Dios lo había prometido. Y eso lo justificó y lo salvó. Versículo 21 lo dice muy claro. Él estaba plenamente convencido de que Dios era capaz de hacer lo que había prometido. En otras palabras, Hebreos capítulo 6, versículo 11 lo llama la plena seguridad de la esperanza. Romanos 4, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Fíjense en esa frase: esperanza contra esperanza. Abraham era demasiado viejo para tener un hijo. Su esposa era estéril. La frase esperanza contra esperanza, lo que está tratando de decir era esperanza contra algo que no parecía posible. La esperanza bíblica, mis queridos hermanos, mira las promesas de Dios y las ve a lo lejos. Esperanza contra esperanza, algo que parece imposible. Pero la plena seguridad de la esperanza de la cual hemos hablado hace que las expectativas nuestras se conviertan en esperanza sólida, porque otra vez dependen de aquel que prometió y que siempre ha sido fiel. Algunos no encuentran esto fácil de explicar exactamente, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué cosa es esperanza contra esperanza? Pero en el contexto de lo que estamos analizando, podemos claramente concluir que la fe de Abraham fue una fuerte confianza en la palabra de Dios. En otras ocasiones hemos hablado de que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Y la esperanza de Abraham fue suficientemente fuerte para él esperar en el cumplimiento de lo que Dios había prometido en su palabra. Dicho de otra manera, cada vez que la fe en Dios mira hacia el futuro, se puede llamar esperanza. Y siempre que la esperanza descansa en la palabra de Dios, se puede llamar fe. ¿Entendimos? Finalmente, breve mensaje de hoy, ¿verdad? 3 puntos, rapidito. En Jeremías, en el pasaje, el capítulo 31 que acabamos de leer, particularmente el versículo 17, aprendemos 3 cosas importantes. Número 1, Dios iba a librar al pueblo. Si alguien necesitaba oír que Dios libraría, era el grupo que había regresado de la cautividad, los que estaban en medio de aquella situación difícil. Personas que habían pasado por momentos buenos, momentos malos, decisiones inteligentes, decisiones estúpidas. Los israelitas habían hecho un viaje de 1500 millas. Y si alguien necesitaba una palabra de esperanza, era ese grupo. Y otra cosa importante, muchos de ellos probablemente culparon a Dios o culparon a los demás de lo que les estaba sucediendo. Y usted y yo sabemos
que todo fue culpa del pecado del pueblo. Los únicos a quienes ellos debían culpar eran a ellos mismos, pero eso no impidió, estamos seguros, de que ellos trataran de echarle la culpa a alguien más. Querido hermano, cuando tú y yo nos encontremos en nuestro valle de desesperación, es muy fácil culpar a otra persona. Es muy fácil culpar a Dios. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo en el día de hoy, que tú y yo, cuando estemos en nuestro valle de desesperación y de tristeza, no tenemos que estar buscando culpables, porque lo más probable es que terminemos culpándonos a nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es gritarle al Dios libertador, el cual ha prometido que nos salvará. Jehová recogerá a Israel, dice el versículo 10. Jehová librará y redimirá a su pueblo, dice el versículo 11. Y el versículo 17, que le da título a nuestro mensaje: hay esperanza para sus hijos, dice Jehová, ellos regresarán a la tierra. Estas son palabras que tal vez tú no necesites hoy, aunque yo creo que sí. Pero yo estoy seguro que en un momento de tu vida tú vas a necesitar esa frase, esa aseveración. Este año, este mes, la semana que viene, tú vas a necesitar escuchar las palabras de Dios que te dice: yo te salvaré, yo te rescataré, yo vendré en auxilio tuyo. Amén. Número 2. Dios sabe por lo que estamos pasando. En los versículos que leímos en el libro de Jeremías están llenos de dolor, están llenos de sufrimiento. El versículo 15 narra un dolor terrible. Se oyó una voz en Ramá, luto y gran llanto, Raquel llorando por sus hijos y negándose a ser consolada porque ya no lo son. La esperanza se había perdido, los niños habían muerto, el futuro de la nación estaba en peligro. Ese versículo se va a repetir en Mateo capítulo 2, versículo 17 en adelante, cuando Herodes manda a matar a los niños. Entonces se cumplió lo que se dijo por medio del profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran luto, Raquel llorando por sus hijos y negándose a ser consolada porque ya no están. Casi palabra por palabra lo que Jeremías había dicho, Mateo se va a hacer eco, hablando del dolor, del sufrimiento, de lo que había experimentado el pueblo por causa de la venida del Mesías. Y lo que queremos señalar en este momento, mis queridos hermanos, es que Dios conoce el dolor de su pueblo. Dios conoce el sufrimiento por el que estamos pasando. Fue un sufrimiento que ni siquiera se puede comparar con el que Jesucristo experimentó al ir a la cruz por nosotros. Dios está consciente de lo que está pasando. Él no está ajeno a nuestra realidad. Pero finalmente, punto número 3. Dios va a traer esperanza. El pasaje de Jeremías es un pasaje de esperanza. Dios librará, Dios redimirá, Dios convertirá el luto en alegría y dará consuelo. Versículo 13, versículo 17, Jeremías nos golpea en la cabeza con esa frase: hay esperanza para vuestros descendientes, declara Jehová, tus hijos regresarán a la tierra. En medio de todo este quebrantamiento, en medio de frustraciones, en medio de sueños perdidos, Dios continúa declarando: hay esperanza. Hay esperanza para tu vida. No renuncies, no tires la toalla. Todavía no ha llegado el final. Escucha la trompeta de la voz de Dios sonando en lo alto. Claro, hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para tus hijos. Hay esperanza para esta nación. Hay esperanza para el mundo. Hay esperanza para el futuro. Hay una historia de un grupo de estudiantes que visitó una institución para personas con enfermedades mentales. Y había ahí un caso trágico de un individuo al cual le llamaban Sin Esperanza Carter, No Hope Carter. Un hombre que había perdido la cabeza. Sus médicos le dijeron que su situación no tenía solución y que empeoraría hasta que moriría. Poco a poco su cerebro se fue deteriorando y días antes de que este hombre muriera, se lo oía escuchar todos los días diciendo: no hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza, hasta que murió. El caso de nosotros no tiene que ser eso. Los cristianos, los que hemos creído en Dios, podemos repetir a cada momento, por más difícil que sea la situación: hay esperanza, hay esperanza, y en el momento oportuno Dios nos rescatará. Acuérdense de las ratas.
Hermanos, quiero terminar con una nota de esperanza que aparece en el libro de Isaías, capítulo 54, versículos 4 al 8. Y solamente voy a leerlo, sin comentarlo, porque la palabra de Dios habla por sí sola y tiene poder. Isaías 54, versículos 4 al 8. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor tu Redentor. Vamos a orar. Amante Dios y Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esa promesa de que tú nos has amado con amor eterno, que tú nos has tenido compasión y que tú volverás a devolvernos la esperanza. Cumple tu promesa pronto en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga